Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Quienes se encumbran en lo alto no quieren dejar lugar para que reine Dios. Quienes se ensalzan a sí mismos y se encierran en lugares inaccesibles, se crean una falsa seguridad. Ante Dios todo se bajará, solo Él está por encima de todos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta primera semana del tiempo de Adviento. Advenir, esperar la venida de Dios que se encarna y que caminará en medio de nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, muestra tu poder y ven a socorrernos con tu fuerza, para que tu misericordia nos conceda lo que nuestros pecados nos impiden alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz, porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible. La humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú prepararás ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sálvanos, Señor. Asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato. Edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la pregunta para nosotros es: ¿en qué sostenemos nuestra vida? Es decir, ¿cuál es la casa que nosotros construimos? Esa será la idea principal. Pero la pregunta retórica ñande ya es na lleva. Pero ñande manteña respondeta. Porque ñande manteña y cuajina ella va ñande ya huera jape ñande recobe. Cada uno ante la palabra de Dios. Esto es ponerse ante Dios y preguntarse. Por eso, queridos hermanos, hay una parte tan hermosa del libro de las Lamentaciones que se suele utilizar en los responsos
Cuando dice, es bueno esperar en silencio lo que Dios, ¿verdad?, nos pide, mirar, entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y aquí justamente comienza el Evangelio y nos vuelve a presentar como una hermosa introducción, porque nos dice, no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. El que dice Señor, 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 nombre. Cuando hoy lleva ñemejina, está oña pregnaina hacia acá, cupé. Está oña con ese sentido mágico también. Señor, 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 ¿verdad? Simplemente con eso. Pero opey, ñandeña mañana ya echana, moto para la yaguatajina, para la de compromiso con anga hoy, cristianos haisa, tena ya esa cuando, porque es un momento, ¿verdad? El peregrinar significa la lucha, el sacrificio. El sol significa no podemos caminar con hambre bajo el sol. ¿Se acuerdan de esta hermosa música? Nos hace entender que es la lucha, que es el empeño, que es el continuo evaluar la propia vida, los criterios, los elementos esenciales, para que podamos llegar a lo esencial de lo que el Señor nos va pidiendo. Entonces, avendaja, la Señor, 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 de Jina, lleva la de Huerajata, Jina Peñan de Yaragoto, sino que continúa, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cumplir la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y aquí tenemos que pasar. Los 10 mandamientos, pero la Biblia está llena de indicaciones, hoja de ruta, señalizaciones en nuestra ruta, señalizaciones en nuestro camino. Mañana lleva, rire, ya esa rire, ñamoingerire, peñane apunto, peñamindu urire, upe peñane ponota ya guataya, etañan de yaran de yerurese, cotapea ya pojamuesa, peala yerurese. Bueno, ya es un tiempo y es un momento importante para nuestra conversión. Vea la primera parte, ese yo que fuera. Y después viene esta hermosa comparación, ¿verdad? El que escucha justamente la palabra que acabo de decir y las pone en práctica, es decir, la voluntad del Señor, es como aquel que edificó su casa sobre roca. La roca, sabemos muy bien, Peñemón que está la ingeniero fuera de lleva. Si no tiene el cimiento, esa casa, lo fuerte, imagínense levantar un piso, no sé, de 30, 40, 50 pisos. Imagínense, queridos hermanos, la base que se necesita. Imagínense, si queremos subir hacia lo alto y cada vez más hacia lo alto, necesitamos poner firmes bases en nuestra vida cristiana, valores, principios. Así que, queridos hermanos, tenemos que luchar, tenemos que hacer catequesis, tenemos que entender, catejeo, lo que resuena en nuestra vida, de lo que vamos aprendiendo y de lo que Dios nos va diciendo. Y después termina con la otra comparación, que es lo contrario, ¿verdad? El que edifica, sin embargo, su casa sobre arena. Sabemos muy bien, ¿verdad? Tanto perjuicio, se derrumba la casa, se derrumba nuestra vida, no tiene sentido nuestra vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia y sobre todo no quedarnos simplemente en el decir Señor, 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 sino que un compromiso con la voluntad de Dios, cumplirlo, hacerlo. Y sobre todo esto que significa para nosotros construir nuestra vida sobre lo esencial que es la roca, el firmamento, Cristo, valores y principios de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que ponga siempre en práctica la enseñanza recibida de Jesús y esté cimentada sobre la fe, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas,
para que vivan apoyados en la voluntad de Dios y construyan comunidades cristianas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que estén apoyados en la doctrina cristiana y vivan con intensidad el amor mutuo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después de entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando tu alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, con mucha fe, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y a adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Y Dios. que el Señor les bendiga a todos. Amén.